Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis queridos amigos, estamos nuevamente en su programa Revivados por su Palabra. Como ustedes saben, este es el segmento que llamamos Creed en sus profetas. Estamos con el pastor Bruno Razo, quien nos acompaña y nos ayuda a comprender con el soporte del Espíritu de Profecía los temas bíblicos que vamos estudiando. Así que le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Eber. Hoy para continuar profundizando sobre Levítico 22, para continuar analizando los mensajes de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu de Profecía y para entender el plan que Dios tiene para la vida de todos sus hijos. Sin duda, pastor. En este capítulo nosotros estamos viendo la santidad de las ofrendas. Se enumeran varios tipos de ofrendas, pero el factor común sería que cada ofrenda era considerada santa para Dios. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué se hacía tanto énfasis en la santidad de las ofrendas? La ofrenda es un don, es un tributo para Dios. Y un Dios que nos da lo mejor y que es santo, espera que nosotros también podamos dar lo mejor para Él. Claro, la declaración que quiero compartir de Patriarcas y Profetas dice así: el Señor había dado instrucciones muy precisas con respecto al ofrecimiento de los sacrificios, pero estos impíos cumplían el servicio de Dios con desprecio de la autoridad y no prestaban atención a la ley de las ofrendas y sacrificios que debían presentar de la manera más solemne. Los sacrificios que apuntaban a la futura muerte de Cristo tenían por objeto conservar en el corazón del pueblo la fe en el Redentor que había de venir. Así que esas ofrendas no solo eran una expresión de gratitud, sino eran una visualización de la promesa de Dios de rescatar y de redimir a sus hijos. Es decir, era una ilustración del Cristo que como Cordero sería ofrecido para llevar los pecados de todos. Por eso tenía que ser el mejor don, porque representaba lo mejor que el cielo nos había dado en la vida, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, pastor, también me parece que había un factor importante. Estaban delante de la autoridad, de la majestad del cielo, del universo, el dueño de todo. Cuando un ser humano se presenta ante una autoridad Exacto. Con un regalo, en primer lugar, elige bien. En segundo lugar, va con una actitud adecuada, ¿no? Y en tercer lugar, siempre está tomando en cuenta lo que la otra persona ha sugerido. En este caso, Dios ha pedido un cierto tipo de ofrendas y cómo deben realizarse,
para que el ser humano pueda probar su fidelidad. Exactamente, así es. Así como nos presentamos delante de otro, reconociendo quién es, nos presentamos delante de Dios reconociendo quién es y actuando en consecuencia. Claro que sí. Esos sacrificios que apuntaban a la futura muerte de Cristo, dice que tenían por objeto conservar en el corazón del pueblo la fe en el Redentor que había de venir. Pero ellos podían pensar en eso si todavía no sabían de Jesús, cómo era. Por eso, para nosotros, por ejemplo, hoy pensamos en el sacrificio de Cristo como un hecho pasado, histórico. Claro. Él ya murió por nuestros pecados, Exacto. ya ofreció su vida y su sangre por nosotros. Para ellos era una promesa. Entonces, esos sacrificios y esas ofrendas eran una ilustración viva, permanente, de la reiterada promesa de Dios que enviaría a su Hijo para pagar el precio de nuestra salvación y el costo de nuestro pecado. Entonces, para ellos todo eso era un recordativo bien vívido, era ¿Como un anticipo? Sí, un anticipo, era una enseñanza pedagógica, ilustrada, Ajá. bien gráfica de lo que sería la venida del Cordero de Dios. Qué bueno, pastor, esto realmente nos ayuda a comprender un poco mejor el por qué Dios exigía ese tipo de ofrendas y la actitud correcta que tenía que tener el adorador, el que ofrendaba. Ahora a nosotros nos toca hacernos una pregunta. ¿Qué importancia tiene en la actualidad elegir bien la ofrenda que presentamos delante de Dios? Bien, la declaración que comparto también de Elena de White dice así: en tiempos del antiguo Israel, toda ofrenda que se llevaba a Dios era cuidadosamente examinada. Si se descubrió un defecto cualquiera en el animal presentado, se lo rechazaba, pues Dios había mandado que las ofrendas fuesen sin mancha. Por Dios, por el carácter de Dios, por la santidad de Dios y por lo que representaba la ofrenda. Claro. Al Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, que habría de ofrecer su vida santa, pura, inmaculada, por los seres humanos. Así también se pide a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestro cuerpo hoy, nuestro talento, nuestro intelecto, nuestro ser entero, tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio vivo. En aquellos días el animalito era un sacrificio que moría, Claro. porque representaba al Cordero de Dios que iba a morir. Hoy podemos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, una vida de amor, una vida de servicio, una vida de respeto, una vida de obediencia, una vida en armonía con la palabra de Dios. Pastor, el hecho de que a Dios no se le puede presentar nada menos que lo mejor, nos hace ver también a nosotros, los que creemos en Dios, que también deberíamos ofrendar nuestros cuerpos, como dice aquí la cita, que está citando también a la Biblia, el sacrificio vivo, agradable. Quiere decir que Dios espera que nosotros cuidemos nuestro ser integral como una ofrenda y que Él espera que cada día estemos presentables delante de Dios. Claro, Dios espera que nosotros seamos cuidadosos, que sigamos las orientaciones de salud que a través de su palabra nos ha presentado, que podamos en nuestros pensamientos, en nuestro físico, nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestro trabajo, nuestro uso de los remedios naturales, que pueda ser un respeto por la palabra de Dios y que todo nuestro ser funcione por la presencia de Dios para glorificarlo a Él y para nuestro propio bienestar. Alguien se preguntará, pastor, en el tiempo del antiguo Israel, era el sacerdote quien examinaba la ofrenda, tenía que estar completamente sin mancha, dice, ¿no? Sin defecto, totalmente. Pero ahora, ¿quién examina nuestra ofrenda? ¿Quién nos examina al presentarnos delante de Dios? En primer lugar, nosotros mismos. En la intimidad de nuestro ser, nosotros sabemos qué tipo de ofrenda, qué tipo de culto, qué tipo de canto, qué tipo de entrega estamos ofreciendo a Dios. Y Dios también sabe. Así que nosotros nos examinamos a nosotros mismos, pero somos examinados por Dios. Yo puedo engañar al hermano, al pastor, al vecino, y puede que parezca mi ofrenda perfecta, santa,
pero Dios sabe realmente lo que es. Entonces, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dice la Biblia, Exacto. sabiendo que Dios también examina la entrega de nuestra vida y de nuestro corazón a Él. Referente al examen que tenemos que hacer de nosotros mismos para presentarnos delante de Dios cada día a través de la oración, cuando vamos al templo, al lugar de culto, ese examen concienzudo podría ser tal vez un tiempo de encuentro con Dios en la mañana, en la noche. Sí, en realidad nosotros deberíamos tener un altar matutino y un altar vespertino, ¿no? Comenzar el día con Dios y terminar el día con Dios. Comenzar el día estudiando la Biblia, de rodillas. Quien comienza el día de rodillas vive el día de pie. Y entonces convive con Dios durante el día. Y termina el día en ese otro momento especial con Dios, agradeciendo por las bendiciones de Dios, encomendando nuestra vida al descanso de la noche, pidiendo la bendición de Dios. Es decir, el día tiene que comenzar con Dios para continuar con Dios y para terminar con Dios. Qué bueno. Esas son buenas noticias, amigos. Mientras meditamos en las noticias, recibimos también una noticia importante que nos interesa. Así que ya volvemos. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de White. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos con la promesa de la bendición de Dios. Y para reclamar estas bendiciones está un recurso que Él mismo nos ha dado, la oración. Así que los invito a que podamos orar juntos. Gracias, Señor, por tu santidad. Gracias por ofrecernos lo mejor en Jesús. Gracias porque también nosotros podemos ofrecerte y ofrendarte nuestra vida, para que la limpies, para que la purifiques, para que la recibas en los méritos de Jesús, para que la transformes y para que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos encontramos el día de mañana para un nuevo capítulo y un nuevo tema en Revivados por su Palabra y Creed en sus Profetas. Hasta pronto.